Antes de ver las instrucciones para programar nuestro PIC16F84, veamos un marco viendo lo que es los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación pues se dividen en tres niveles. El primer nivel, llamado nivel alto, ¿sí?, que está constituido por lenguajes como C, C++, Visual C, Java, PHP, pues, si quieren. Pueden colocar acá, por ejemplo, Basic, Visual Basic, es decir, una serie de programas que nos sirven en este nivel alto. Luego tengo algo que se llama lenguajes de nivel bajo. En este caso están constituidos por los lenguajes ensambladores. Por último tengo un nivel que se llama lenguaje de máquina. Y como las máquinas son equipo electrónico, son hardware, estas máquinas solamente entienden de voltajes y corrientes. Esos niveles de voltaje, cuando lo pasamos a lo que es lógica digital, pues se pueden asumir como niveles de unos y ceros lógicos, ¿sí?, que es lo que se maneja en electrónica digital. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de lenguajes de este tipo, de nivel alto, estamos hablando de lenguajes que por ejemplo, podemos escribir un programita, ¿sí?, cuyo ejecutable se puede ejecutar en cualquier hardware, ¿sí?, lógicamente salvando las distancias del programa. Este programa, por ejemplo, sirve para escribir un Windows. De hecho, Windows se ha escrito con C++, ¿sí?, y entonces maneja el hardware en forma indirecta, ¿no? Nadie cuando prende su Windows se fija en los bits o en la memoria, cómo está trabajando, ¿no? Solamente usa las aplicaciones, es decir, maneja el hardware, pero el usuario no lo ve, ¿no? Es decir, lo maneja en forma indirecta. Por otro lado, los lenguajes de bajo nivel trabajan en forma más directa lo que es el hardware, ¿sí? Y como lo trabajan en forma más directa, pues el lenguaje ensamblador va a depender del hardware con el cual se está utilizando. Es decir, para cada hardware va a haber un lenguaje diferente, ¿no? No es lo mismo tener un hardware para manejar un microcontrolador que un ensamblador para manejar un microprocesador, ¿sí? La diferencia de memorias, de anchos de bus, etcétera. Por otro lado, el lenguaje de máquina es el lenguaje que entiende directamente la máquina como unos y ceros. Estamos hablando de electrónica digital y esto es bastante difícil para un humano leerlo. Entonces, cuando escribimos nosotros programas para nuestro PIC, lo debemos hacer en este nivel, en el nivel bajo, ¿sí? En algunos casos y más adelante podremos escribir también en lenguaje C, por ejemplo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si vemos que queremos escribir en cualquiera de estos lenguajes, llámese de nivel bajo o en C de repente, estamos hablando de otros lenguajes diferentes al que entiende la máquina, que es el lenguaje de máquina. Entonces, cuando escribimos en otros lenguajes que se asemejan más al habla humana, ¿sí?, necesitamos que nuestro texto que hemos escrito en lenguaje casi humano, por decirlo de alguna manera, sea traducido por alguien, ¿sí? Necesitamos entonces un traductor. Ese traductor lo que va a hacer es tomar este lenguaje casi humano o humano y convertirlo pues en lenguaje de máquina que pueda entender nuestra computadora, nuestro microcontrolador o nuestro microprocesador, ¿sí?, dando finalmente una serie de unos y ceros de bits, los cuales van a hacer que nuestro hardware haga una función, ¿sí? Es decir, vamos a mandarle una orden. Vamos a borrar esto. Hablemos un poquito de lo que
vamos a utilizar nosotros en este curso, y es un lenguaje ensamblador, es lo que vamos a utilizar. Pero ¿qué cosa es un lenguaje ensamblador? ¿Sí? Un lenguaje ensamblador está constituido por lo que se llama mnemónicos. Los mnemónicos provienen de palabras generalmente en inglés, ¿sí? Cojo una palabra en inglés, supongamos que esta sea una palabra en inglés, de ella tomo una abreviatura, unas iniciales, le agrego unos números de repente, ¿sí? X número, y esto se convierte entonces en una serie de iniciales con números, los cuales vienen a constituir caracteres, vamos a colocarle así, alfanuméricos, ya que contienen letras y números. ¿Correcto? Entonces esto es mucho más fácil que recordar números como unos y ceros, ¿no? Ya que son palabras, son iniciales, ¿sí? A las cuales se le agregan unos números. Para ello vamos a colocar un ejemplo acá para aclarar la cosa, y vamos a ponerlo así. Vamos a poner ejem. Esto de acá entonces es una instrucción. Una instrucción es algo que yo quiero que haga nuestro micro, ¿sí? Y dice así, vamos a ponerlo entre comillas, le ponemos así: suma 46 al registro de trabajo W. ¿Sí? Sabemos que nuestro PIC16F84 tiene un registro que es el registro W, y luego le ponemos y guarda el resultado en el mismo W, ¿sí? Sí, cierro comillas y lo tengo. Entonces la instrucción en humanos es sumarle 46 al registro W, que es el registro de trabajo de 8 bits, y guarda el resultado en el mismo W, ¿sí? Entonces quiere decir que acá en este registro había algo, ya sea un 0 o un número, eso lo sumo al 46 y lo vuelvo a guardar en W. Ahora, esa misma instrucción en lo que es ensamblador, estamos haciendo un pequeño adelanto acá en lo que es el lenguaje en sí, sería así: le pongo add de adicionar, ¿sí? De other, de sumar, una L que viene a ser literal, sumar el literal, dice, al W, y guardarlo en el W. Eso es esta orden. Luego, la parte numérica, el operando, vendría a ser el literal, va a ser el decimal, que está entre comillas acá, que es 46. Y listo, ya está. Esto es lo mismo que esto en humano. Ahora, en lenguaje de máquina, vendría a ser algo así. Vamos a colocarlo así. Sabemos que los programas en nuestra memoria del PIC16F84 es de 14 bits, entonces tenemos así. Tenemos estos 14 bits que me van a indicar lo mismo. Ahí lo tenemos, ¿sí? Estos números con unos y ceros me dicen que sume 46 al registro W y que lo guarde en W. Difícil de recordar, ¿verdad? Esto en hexadecimal, para redundar en el asunto, vendría a ser así, que viene a ser en hexa. Lógicamente hay programas que me dan los dos formatos, ¿no? Para que lo vea así y para que lo vea en hexadecimal. Bien, cuando entonces yo uso el lenguaje ensamblador, necesito también un software ensamblador para que ensamble mi programa. Es decir, yo comienzo escribiendo un programa, ¿sí?
Este programa tiene dentro instrucciones, llámese instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, etcétera, número de instrucciones, ¿correcto? Ya escribí mi programa. Este programa lógicamente tiene un nombre y se le llama código fuente. Si estamos hablando de archivos, pues será el archivo fuente, ¿sí? Este archivo fuente tiene extensión como archivo. Este asterisco significa cualquier nombre, ¿sí? De cualquier tamaño, cuya extensión es ASM. ASM viene de Assembler. Entonces, mis instrucciones, que son mnemónicos, ¿sí? Esos mnemónicos, pues, por medio de un programa que es el lenguaje de nuestro lenguaje ensamblador, ¿sí? Acá tengo un software, entonces este software es un software ensamblador, correcto. Tengo entonces el software ensamblador. El software ensamblador, de los que conocemos, uno de los más usados es el MP ASM, el MP Assembler, ¿sí? Es uno de los más usados. Este MP Assembler está dentro del programa que vamos a utilizar nosotros, que se llama MPLAB, ¿sí? MPLAB es lo que vamos a utilizar para hacer nuestros proyectos. Le ponen IDE, ¿no? Algunas veces, para indicar que es un entorno de desarrollo integrado. También pueden bajar el MPLAB, y este es lo último que ha salido, X, el MPLAB X, ¿sí? Cualquiera de ellos dos entran a la página de Microchip y lo bajan, ¿no? Es gratuito. Entran a microchip.com y lo bajan, ¿sí? Buscan microcontroladores de 8 bits en productos y ahí están, ¿no? Están los programas. Este software entonces ensamblador, que es el MPLAB usando el MP-Assemb, ¿sí? Cuando yo le escribo en mi programa y entonces le doy a ensamblar, ¿sí? Para que ensamble lo que estoy escribiendo, me va a escribir varios archivos, ¿sí? En respuesta a esa orden. Uno de ellos es un llamado archivo ejecutable entre comillas, ¿no? Ese archivo ejecutable es un archivo ni más ni menos que tiene códigos hexadecimales y cuya extensión es hex, ¿sí? Otro de los archivos importantes es el llamado archivo de errores. En este archivo de errores pues van a listar todos los errores que ocurrieron al momento de hacer la compilación, ¿sí? La depuración del programa, ¿sí? Entonces esto tiene una extensión llamada asterisco.er. No olvidarse que el asterisco significa cualquier nombre. Finalmente, el más importante también es el de lista. Es un archivo que tiene extensión lst y que dentro de él vamos a tener pues lo que es el archivo fuente, ¿sí? Vamos a tener acá el archivo fuente, vamos a tener por ejemplo el código de máquina, vamos a tener por ejemplo direcciones, las direcciones de instrucción, ya que cada instrucción tiene un número, ¿sí? Como una dirección. Lógicamente las instrucciones se guardan en la memoria del programa y el memoria del programa tiene en cada posición un número, es decir, dentro de él se van a guardar cada dirección de la posición de la instrucción que yo haya escrito en mi programa, ¿sí? Y entonces además va a tener también lo que son los errores, es decir, casi tiene todo, ¿no?
todo está acá en la lista. Y además también voy a escribir, o mejor dicho, nuestro programa de software ensamblador, cuando yo ensamble el programa que he escrito, me va a escribir otros programitas, ¿no? Que son de menor peso que los anteriores. Estos tres son los más importantes entonces, ¿sí? Cuando yo agarro el archivo ejecutable que tiene extensión ex, ¿sí? Con este es suficiente para yo simular, por ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es simular en Proteus y también escribirlo sobre nuestro PIC, ¿sí? Este es para mí uno de los más importantes, ya que con este yo voy a escribir mis programas sobre el chip, ¿sí? Entonces cuando yo escribo este señor, que es el ensamblador, por medio de otro programa de repente, ¿sí? En mi caso yo voy a usar el PIC 2, ya que mi MPLAB no va a soportar mi PIC 2 para escribir mi PIC 16 F84. Entonces lo que yo voy a utilizar es el PIC como programa, ¿sí? El PIC 2, y con esto dentro de él ya yo puedo mandarle los números a la memoria del programa, ¿sí? Esos números binarios que se escriben dentro de nuestra memoria de programa PIC. Con esto acabamos entonces esta primera parte de lo que es ensamblador.